Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. En la tarde tenemos mucha información, ahora vamos a contar información de política y economía, pero vamos a arrancar directamente con esto. Nuevas medidas del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, medidas del gobierno para tratar de cuidar los dólares de la Reserva del Banco Central que se están perdiendo muy rápidamente en el intento de mantener la estabilidad cambiaria y el dólar hasta el 14 de noviembre. Están sonando todas las alarmas para el gobierno desde el punto de vista económico y estas medidas revelan la preocupación y la desesperación que hay en el equipo económico para mantener por lo menos un esquema hasta el 14 de noviembre, hasta la elección general, que no se le desbanden todos los dólares, el dólar oficial y los dólares alternativos, los dólares libres, porque ese sería el peor escenario, significaría un escenario de aceleración mucho más fuerte de la inflación, más allá de lo que está pasando en estos días, que ahora vamos a contar que la inflación nuevamente se está acelerando. Pero todos coinciden que claramente en este escenario, hasta la elección general, lo peor que puede pasar es que haya una devaluación. Ahora, todas las medidas que se están tomando, que apuntan a reforzar los distintos cepos o parches que va implementando el Banco Central o los distintos organismos públicos, son medidas defensivas, que lo que buscan es tratar de llegar con los dólares al 14N. La pregunta es cómo salir de la trampa post-elección 14 de noviembre, porque todas estas medidas que va tomando el gobierno, que insisto, en la desesperación y en el corto plazo tampoco tiene demasiado margen de maniobra, no se puede hacer nada si no se define políticamente a dónde se quiere ir, son todas medidas que aumentan la incertidumbre y la expectativa de devaluación post-14N, porque lo que está haciendo, de alguna manera, el Banco Central es mostrar las cartas. Y básicamente lo que está mostrando es que le quedan cada vez menos dólares en el Banco Central para tratar de contener la situación y evitar una devaluación después de las elecciones. Fíjense los números, vamos con la placa 1, fíjense los números que muestran por qué se llegan a estas medidas del Banco Central y ahora vamos a contar cómo la economía con el cepo cambiario, con menos reservas en el Banco Central, con el gobierno tratando de frenar el dólar oficial para que no se le dispare la inflación y al mismo tiempo interviniendo en los dólares libres, en la brecha cambiaria, está metido en una trampa que el propio ministro Guzmán, cuando no era ministro, allá por 2016, contaba respecto a la trampa que significa el atraso cambiario, el cepo, la brecha cambiaria, es decir, la trampa en la cual se había metido el gobierno de Cristina en su segundo mandato y que Guzmán criticaba fuertemente. Ahora, el problema hoy es que la trampa es mucho peor de lo que era en el segundo mandato de Cristina, básicamente porque los desequilibrios de la economía son mucho mayores. Hay más déficit fiscal, hay más pesos dando vuelta por la emisión monetaria y sobre todo hay menos reservas en el Banco Central. Entonces ahora lo van a ver a Guzmán cómo explica cómo había sido una trampa lo que terminó agotando el modelo económico y la política económica de Cristina en el segundo mandato, pero cómo él está metido hoy en la misma trampa que es mucho más grave de lo que era durante el segundo mandato de Cristina y de la cual hoy es más difícil todavía salir porque, insisto, hay muchísimo menos dólares en el Banco Central. Estos números que venimos mostrando son los que llevaron, ahora vamos a contar con Slotnick, a tomar las últimas medidas que acaba de anunciar el gobierno para frenar la pérdida de dólares. Desde fines de agosto, el Banco Central vendió poco más de 1.900 millones de dólares en el mercado cambiario oficial, en lo que se llama el mercado único y libre de cambio, donde operan exportadores, que son los que traen los dólares del exterior, y los importadores, que son los que compran los dólares para pagar compras del exterior, y también para intervenir en el mercado
del dólar libre, en lo que se llama el contado con liquidación o el dólar bolsa, que es un dólar en el cual se dolarizan aquellos que tienen fondos en pesos en el sistema financiero, ya sea porque lo tienen en plazos fijos o en títulos públicos en pesos, y quieren pasarse a dólares, lo hacen, ahí están operando fuertemente las empresas que buscan refugiarse en un dólar que hoy está entre 175 pesos y 190 pesos, según sea el dólar en el cual interviene el Banco Central y el dólar en el que no interviene el Banco Central. Lo cierto es que en menos de un mes y medio, el Banco Central venía en un ritmo de venta de 1.900 millones de dólares y ahora van a ver, le queda muy pocos dólares en la reserva para seguir en este ritmo de acá al 14 de noviembre y tener algún resto para por lo menos la semana siguiente a la elección o las 2 semanas siguientes a la elección poder hacer pie mínimamente con la política económica. Y sobre todo, veíamos que en los últimos días el ritmo de intervención del Banco Central había sido muy fuerte, no solamente vendiendo dólares en el dólar oficial, para que ese dólar que está alrededor de 100 pesos no suba y no impulse todavía más la inflación, sino fundamentalmente en el dólar libre, porque había un fuerte proceso de dolarización de carteras de aquellos que tenían inversiones en pesos o ahorros en pesos y están previendo una devaluación en el futuro y quieren pasarse rápidamente al dólar. Las medidas que tomó el Banco Central apuntan a lo que ha pasado con las reservas del Banco Central, la próxima placa, por favor, que están en un mínimo y empiezan a sonar todas las alarmas. Las reservas netas del Banco Central, que son las reservas que tiene disponible el Banco Central, no las reservas brutas. En las reservas brutas siguen estando en ese número de 42.000 millones de dólares, pero gran parte de esas reservas son decorado. No lo puede tocar el Banco Central y venderlo en el mercado cambiario. Hay 20.000 millones de dólares del swap con China, que son yuanes, que me dicen el gobierno chino y el Banco Central chino no está dispuesto a cambiárselo por dólar al gobierno argentino hasta tanto no cierre con el FMI. Hasta los chinos dicen vayan al FMI a cerrar con el fondo y después vemos si quieren cambiar parte de los yuanes por dólares. Lo único que puede cambiar los yuanes por dólares es el Banco Central chino. Hubo 2 operaciones que se hicieron de prueba, una que hizo Martín Redrado en el 2009 por 500 millones de dólares y se pudieron cambiar parte del swap por dólares. Pero tiene que estar la voluntad política del gobierno chino y hoy el mensaje que envían es arreglen con el fondo y después vemos qué financiamiento podemos darle de ese swap de monedas, que es un préstamo del gobierno chino por 20.000 millones de dólares, pero en yuanes en la reserva del Banco Central. Después están los encajes de los depósitos privados en dólares en el Banco Central, que no los puede tocar en teoría el Banco Central porque son dólares de los depositantes privados que están ahí guardados por si el depositante privado en dólares va a buscar sus dólares a los bancos. No puede tocarlo eso el Banco Central para estar vendiendo en el mercado cambiario y hay otros préstamos que no son dólares contantes y sonantes. A fines de noviembre del año pasado, cuando el dólar se disparó a casi 200 pesos, que a valores de hoy sería 280 pesos, las reservas del Banco Central estaban en un mínimo de 2.200 millones de dólares, las reservas netas disponibles del Banco Central. Acá, como parte de estas reservas son oro, todo indica que el Banco Central vendió parte de los encajes que tenía de depósitos privados en dólares momentáneamente para intervenir en el mercado cambiario y evitar una devaluación mayor. Y que después recompuso a partir de lo que ocurrió en el primer semestre de este año, que esas reservas netas subieron a 7.500 millones de dólares con el ingreso récord de las exportaciones, la liquidación de exportaciones de soja, a precios también muy elevados. Desde entonces las reservas netas vienen cayendo fuertemente y hoy están en 4.700 millones de dólares. Si uno a eso le saca la tenencia de oro del Banco Central, que en el Banco Central dicen es fácilmente canjeable por dólares, pero la tenencia de oro del Banco Central siempre se mantiene, que son 3.500, 3.800 millones de dólares, le queda muy poquito al Banco Central para seguir interviniendo en el mercado cambiario. Algunos pueden plantear, le quedan 1.500 millones de dólares, le quedan 1.000 millones de dólares, no le queda mucho para seguir interviniendo fuerte en todos los dólares, en el dólar oficial y los dólares alternativos. Bueno, por eso toma las medidas que se anuncian en las últimas horas, que para ponerlo en términos sencillos, lo que implica es regular todavía más el pago de importaciones, es decir, los dólares que se venden a los importadores al tipo de cambio oficial,
y una serie de restricciones adicionales para operar en los dólares libres en el contado con liquidación y en el MEP, reduciendo los montos que se pueden operar y estableciendo regulaciones adicionales para que la intervención en esos mercados, que en los últimos días habían sido montos importantes, 30, 40 millones de dólares diarios, se reduzca. Esto momentáneamente puede hacerle ahorrar dólares al Banco Central en los próximos días, pero atención que lo que está revelando es que el Banco Central está con un gran faltante de dólares para mantener esta situación y es obvio que después del 14 de noviembre así no se puede seguir por mucho más tiempo. Bueno, fíjense la placa siguiente, por favor. El tema de fondo también, que es que se está manteniendo con los cepos y con el atraso cambiario, es decir, el Banco Central frenando el dólar oficial para tratar de desacelerar la inflación, se está manteniendo un esquema que a la larga es muy difícil salir. Es una trampa, esta la del atraso cambiario en el dólar oficial, que siempre ha llevado posteriormente a devaluaciones. Por eso la gente se da cuenta, che, el dólar oficial lo tienen prácticamente planchado, va a terminar el año con un aumento del 25%, con una inflación que va a terminar el año en 47, 48, 49%, no lo sabemos. Es decir, el dólar oficial desde marzo viene aumentando a menos del 1% mensual cuando tenemos inflaciones arriba del 3% mensual. El último mes fue 2,5%, parece que septiembre nuevamente es 3%. Y eso atrasa, abarata cada vez más el dólar oficial. Esta ha sido una estrategia que se ha usado en todas las elecciones, en todos los años electorales, para tratar de abaratar, de ponerle un freno a la inflación en los insumos o en los productos que tienen un alto contenido en dólares. Básicamente, productos con alto contenido de importaciones, electrodomésticos, electrónica, autos, y también como ponerle un freno también a todo el tema de los alimentos. La placa siguiente. De hecho, hemos visto esta política donde el dólar oficial va muy por detrás de la inflación en todos los años electorales. Ocurrió en el 2011 y cuando terminó la elección, Cristina a valores de hoy empezó con un dólar de 110 pesos, terminó con un dólar de 100 pesos a valores de hoy, después de la elección de octubre del 2011, terminó la elección y tuvo que poner el cepo. Pero Cristina pudo evitar una devaluación en el 2011, no poner el cepo, tuvo que poner el cepo, porque tenía una cantidad de reservas mucho mayor de las que están hoy en el Banco Central. En el 2013 también se atrasó el dólar oficial, se terminó después de la elección con un dólar a valores de hoy de 89 pesos, es decir, un dólar todavía más atrasado que el dólar actual oficial que está alrededor de 100 pesos, pero después de la elección de 2013, Kicillof tuvo que devaluar, tuvo que subir el dólar oficial en enero de un día para el otro 20%. Y eso disparó la inflación del 25% en el 2013 al 40% en el 2014. Imagínense que ese escenario hoy, si vos tenés que subir el dólar oficial de un día para el otro, después de la elección 20%, con inflaciones del 50%, te podés ir a un escenario inflacionario de cualquier valor. Entonces eso sería muy riesgoso y no es fácil salir de la trampa hoy, o por lo menos no se puede salir como se salió parcialmente en el 2013 para llegar al 2015. De nuevo, en el 2015 se atrasó el dólar oficial, Cristina terminó con un dólar de 67 pesos de valores de hoy, y después vino Macri, devaluó. No tenía otra que devaluar porque era un dólar muy pero muy barato. Hay críticas respecto a cómo devaluó, cómo abrió el cepo y demás, pero estaba cantado que se venía una devaluación. El tema es el atraso cambiario de hoy, cómo se sale de ese dólar oficial que queda muy, pero muy atrasado respecto a la inflación y cómo se achica la brecha de un dólar libre que está 100% más caro. Obviamente, muchos dicen, bueno, se sale subiendo el piso, devaluando el dólar oficial y bajando los dólares libres, dando señales claras de que esos son dólares muy altos y que hay un plan económico detrás. Eso es en la teoría, pero en la práctica, hacer un movimiento sin un respaldo grande de dólares y demás puede llevar a un escenario inflacionario mucho peor y es una trampa de la cual es muy difícil salir. Fíjate lo que decía Guzmán en el 2016 respecto a esta trampa del atraso cambiario, de que el dólar oficial te queda barato, de que empezás a poner cepo por todos lados porque no le puedes vender a nadie el dólar oficial, porque si no te le llevan todos los dólares de la reserva del Banco Central, y eso te genera una serie de desequilibrios
que es una trampa, decía Guzmán, de la cual hay que salir de alguna manera porque si no los costos son muy pero muy elevados. Mirá. El tema de la apreciación real, que es una realidad. Ahora, la gente entiende que eso es insostenible. Entonces la gente empieza a pensar que se va a devaluar el peso, que se va a depreciar en el tiempo. Empieza a ver expectativas depreciatorias. ¿Qué hace la gente cuando ve expectativas depreciatorias? Y va a comprar dólares. ¿Y qué pasa con las reservas? Y se caen. ¿Ok? Entonces, por una parte empezás a tener problemas del lado comercial, que si no haces nada empezás a perder reservas por ahí. Pero por otra parte la gente empieza a comprar dólares. Además, ¿a dónde vas a vacaciones si sos muy caro tu país? ¿A Mar del Plata o a Brasil? Y te vas a Brasil, entonces empezás a perder dólares por el turismo también. Te empezás a quedar sin reservas. ¿Sí? Y para poder controlar eso empezás a meter un montón de controles, desde la importación y desde la posibilidad de comprar dólares. Pero eso te afecta a todo tu esquema. Eso es la reacción a que le pifiaste desde la macro. ¿Sí? Entonces, y esa es nuestra realidad, gente. Esto es así, no es que no tenemos ningún problema. Tenemos un problema. El tema es cómo salimos de ese problema y hay salidas que son muy malas. Bueno, ahí está Guzmán contando efectivamente el problema que genera todo el esquema de los cepos cambiarios y demás. Cierro con esto y contás rápidamente las medidas y avanzamos porque tenemos mucha información. Está Hugo Aime, gracias por venir, Hugo. Vamos a hablar un poquito también de política, de cómo viene la política dentro del gobierno. Cierro con esto. El gobierno tiene que mirar de acá al 14 de noviembre y después del 14 de noviembre, sobre todo, dos cosas. Una, los plazos fijos en pesos, que no le empiecen a correr los plazos fijos en pesos a los dólares libres, porque ahí se genera un zafarrancho y te lleva puesto el mercado. La placa siguiente, por favor. Hasta ahora veníamos contando, cayeron los plazos fijos UVA fuertemente en el último mes, porque la inflación en parte se desaceleró y en parte porque los plazos fijos UVA empezaron a perder también con la suba del dólar libre, que subió fuerte en el último año, pero los plazos fijos totales con los tradicionales, que son 3 billones de pesos, más o menos se mantienen y estás con una tasa de interés real negativa, es una tasa de 37% anual que está por detrás de la inflación. Pero ojo con esto, porque si llegan a correr los ahorristas en pesos, sacando depósito en pesos y comprando dólar blue o yendo a comprar el dólar MEP o el contado con liquidación, lo que fuera, no hay forma de pararlo con ningún tipo de regulación del Banco Central, sería un zafarrancho. Lo otro que hay que ver, y por eso es tan importante que el gobierno dé señales rápido de qué va a hacer después de la elección, porque está llegando sin nafta prácticamente al 14 de noviembre, cómo sigue la película después, para que no te corran la placa siguiente los depósitos también en dólares, no solamente los depósitos en pesos, sino los depósitos en dólares. Por ahora los depósitos en dólares están muy estables, y eso es algo bueno, porque es un problema adicional si empiezan a correr los depósitos en dólares, porque empieza a haber la impresión de que puede pasar cualquier cosa, como ya ha ocurrido otras veces. Recuerden, en agosto del 2019 había 33.000 millones de dólares de depósitos en dólares en el sistema bancario. Bueno, en 6 meses, en 8 meses se fueron a mitad. Quedaron 16.000 millones de dólares de depósitos en dólares. No hubo un solo banco que tuviera dificultad para devolver los dólares de esos depósitos porque están prestados a exportadores que cobran en dólares o están guardados en el Banco Central, no hubo dificultades. Hoy se mantienen más o menos los 16.000 millones de dólares de depósitos, no hay corrida de eso. Pero eso es lo que hay que ver con mucho cuidado porque vos podés con cepo ir restringiendo por acá, por allá, pero si en algún momento la expectativa de evaluación muy grande para después del 14 de noviembre no lográs bajarla mostrando un plan concreto de cómo vas a seguir los próximos 2 años, ojo que hay muchos pesos todavía en el sistema financiero y hay dólares que pueden correr y ponerse los bancos y ese sería el peor escenario posible. Contame rápidamente las medidas que tomó el Banco Central, cuál es el argumento del Banco Central de por qué tomaron estas medidas y ya vamos a analizarlo rápidamente. Dale. Mira, Maxi, la decisión se tomó ayer al mediodía cuando sonaron todas las alarmas en el Banco Central y se veía que a lo largo de la jornada se encaminaba a una venta muy grande, la mayor de los últimos días, 100 millones de dólares solamente en el canal oficial, a lo que hay que sumar lo que el Banco Central todos los días viene interviniendo o venía interviniendo en el mercado del contado con liqui. Ayer fueron entre 40 y 45 millones de dólares que se sumaron a esos 100 millones que te digo. A ver, hubo 3 alarmas que sonaron en el Banco Central para terminar, para que Miguel Pese tome estas decisiones. Número 1, lo que en el propio directorio llaman las avivadas con las importaciones. No se trata de una maniobra ilegal, nada, sino
básicamente lo que venimos contando acá. Desde junio a septiembre, dicen en el Central, se pagaron 1.800 millones de dólares a empresas para que traigan importaciones y esa mercadería nunca la ingresaron. O sea, adelantan importaciones porque están previendo para adelante una posibilidad de típicas movidas devaluación. cuando se dispara la brecha cambiaria y el dólar oficial queda 100% abajo del dólar libre, ¿no? La expectativa de devaluación se dispara. El Banco Central también tendría que ver cómo el año pasado esa cuenta que dice que ahora es de 1.800 millones de dólares fue de 4.000, de 5.000 millones de dólares, que fueron los dólares que el Banco Central pagó de importación el año pasado, precancelando créditos comerciales de todo tipo, pero bueno, el Banco Central en ese momento tenía otra posición de reserva. Después se asustaron y empezaron a poner, después de octubre, todos los cepos posibles. Todas estas medidas apuntan a la desesperación que hay, más allá de estas maniobras que son obvias, cuando tenés cepo cambiario y brecha del 100%, más allá de esos argumentos, lo concreto es, tienen poquito dólar en el Banco Central y tienen que dosificarlo para llegar al 14 de noviembre. Bueno, según el Central, se trata básicamente de multinacionales que no van a poder seguir importando hasta que no ingresen la mercadería que ya pagaron y todavía no entró al país. Ojo, Maxi, porque en el día de hoy hubo empresas alimenticias que le comunicaban a sus clientes que no entregan, son empresas alimenticias que traen productos importados y venden productos importados, justamente porque no les dan los dólares. Atención con esto porque tiene después impacto en el mercado. La alarma número 2 tiene que ver con el rulo potenciado. Y acá contamos qué es el rulo potenciado. Es justamente sacar dólares, digamos, comprar dólares, aprovechando la brecha que hay en el mercado contado con liqui, el que interviene el gobierno y el que no interviene el gobierno, que llegó a casi 20 pesos por cada cotización del dólar, 176 cerró ayer contra 195. Entonces, bueno, eso lo que provoca es que cada vez más gente, por más que ya existían regulaciones ahí, más gente, más inversores participaran y le sacaran dólares al central. Y la alarma número 3 tiene que ver con lo que aquí contamos, con la dolarización de los fondos de inversión, Templeton y otros también menores, que en total tienen, se estima, bonos en pesos de la deuda por el equivalente a 1.300 millones de dólares y que venden esos bonos en pesos y sacan los dólares del país. Bien. Esas son las 3 alarmas que sonaron y ayer se terminó de tomar este endurecimiento del cepo. Está movida la calle, hay un hoyazo ahí, 9 de julio, ahí está Leo Godoy. A ver, Leo, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. La marcha nuestra de cada día, en este caso en el Obelisco, aquí sobre la avenida Corrientes y 9 de julio, sí, distintas organizaciones que están en esto que se han dado a conocer como la Unidad Piquetera, realizan este hoyazo nacional contra el hambre. Están aquí ahora en este momento llevando adelante una conferencia de prensa, los distintos organizadores, Beliboni por ejemplo, bueno, donde van a anunciar un plan de lucha. Aquí se han juntado, han hecho una olla popular y en este momento las distintas organizaciones, no es un número menor de lo que venimos viendo en los últimos días, pero igualmente está toda la avenida Corrientes en sentido hacia el centro, ¿sí?, cortada, pero no así la 9 de julio, el Metrobús sigue funcionando con normalidad. Van a estar aquí alrededor de 1 hora más por lo menos. Bien, Leo, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Ya yo voy con Hugo Aime y con Carlos González Prieto porque hay mucho tema político dando vuelta, pero está Orlando Ferreres. Orlando, gracias por atendernos, muy amable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, Orlando, bueno, ¿cómo estás evaluando estas medidas del Bueno, Banco Central? Son un ajuste más para ir achicando la brecha que existe entre los dólares paralelos y oficiales y también el uso que se hace a veces de las importaciones entrando una cantidad menor de la que se calculó, porque es lo que se había previsto, y dejando un margen como para poder seguir haciéndolo, que es lo que se eliminó ahora por la resolución de ayer del Banco Central. O sea, en definitiva, hay problemas con el tipo de cambio, hay problemas con las reservas, y lo que se está viendo también ahí, lo mismo en el contado con el dólar MEP, que pasó de 50.000 llegó a 50.000 nominales, el máximo que se permite. Todo eso más o menos está mostrando que hay dificultades con el dólar y que el gobierno trata de frenar un poco la salida de divisas, por lo menos
en este tiempo en el que nos estamos moviendo. Me parece que básicamente es eso. Orlando, ¿cómo ves el escenario? Porque, bueno, uno tiende a pensar de que acá el 14 de noviembre mucho margen para hacer algo no tiene el gobierno en medio de una campaña electoral y demás. Pero vos crees que después del 14 de noviembre, con poca reserva en el Banco Central, vos conocés de esos temas, digamos, ¿cómo se sale Sí. para evitar una devaluación que genere un impulso todavía mayor a la inflación, con una inflación ya en niveles del 50%? No, yo creo que no se va a evitar, va a ser difícil. A partir de noviembre o diciembre se va a aumentar el ritmo de devaluación mensual, a lo mejor al 4, 5, eventualmente 6% mensual durante varios meses, y eso va a arrastrar un poco la inflación, que se va a mantener en el 50% más o menos, en el que está de 51, 52%. No hay forma de evitarlo, no hay manera, porque hay muchos precios que están restringidos. Por ejemplo, el petróleo siguió aumentando en estos días, hoy no tanto, pero ya está a un precio exorbitante para lo que se pensaba. Lo que pasa es que los granos bajaron. Eso sí que nos vino mejor, digamos, desde el punto de vista de las exportaciones. No es bueno, pero desde el punto de vista de los precios, sí. Porque al bajar y no ajustarse tanto el tipo de cambio oficial, eso muestra un menor impacto en la inflación. Pero el dólar de lo que es petróleo está más complicado. Ahora, ¿vos crees que el gobierno, porque ahí el gran tema es que no se te acelere tanto la inflación para que no sea otro año donde la inflación le gana a los salarios, se te cae el consumo y volvés con toda la economía para abajo de nuevo otro año más? Claro, bueno, pero la pregunta que también nos hacemos muchas veces es, ¿cómo hace el gobierno para ganar dinero con la devaluación, que es devaluando como gana el Banco Central, si no lo puede hacer tan rápido? Inclusive lo tendría que hacer este año, o sea, en noviembre y diciembre, para que le dé resultado para el año que viene. Entonces, por un lado tenemos el problema que vos decís, el arrastre inflacionario que trae la devaluación, y por otro lado la falta de ganancia que no permite mandar dinero del Banco Central al Tesoro. O sea, las dos cosas no pueden ser, y alguna de las dos habrá que elegir, yo creo. Orlando, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba No, gracias a ustedes. Orlando Ferreres. Después vas a contar un poquito los numeritos de la inflación que pasó en septiembre y lo que se está discutiendo ahora. Sumo el tema político. ¿Qué es lo que estás viendo como tema principal en este momento? ¿Lo que estaban organizando para el 17 de octubre? ¿Qué es lo que estás viendo como el tema central en la política en el día de hoy? Sí, mira, en materia electoral el gobierno está concentrado ahora en lo que hace a la campaña, en poner foco en los festejos del 17 de octubre. Ahí está cumpliendo un rol muy importante Juan Mansur, el jefe de gabinete, que está organizando, Maxi, este acto para que Alberto Fernández sea el único orador. En principio no está definido el lugar, pero podría llegar a hacerse en el Mercado Central, donde algunos movimientos sociales tienen una fuerte presencia, y se apoyaría este acto en dos patas fundamentales del peronismo históricamente. Por un lado, los sindicalistas están con reuniones, bueno, se vieron hace 2 o 3 días en un encuentro donde estuvo Alberto Fernández con los sindicalistas, pero hay llamados telefónicos permanentes para que haya una fuerte presencia del sindicalismo en este 17 de octubre y también una fuerte presencia de movimientos sociales. ¿Te acordás que en un momento, cuando estaban en su máxima tensión las relaciones entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, los movimientos sociales habían adelantado que harían una marcha? Estaba allí el Chino Navarro, Emilio Pérsico, después lo desarticuló Alberto Fernández, pero sí van a estar el próximo 17 de octubre. Entonces, un relanzamiento del gobierno con Alberto Fernández como único orador y con la fuerza en la calle. Esperan mucha gente también, más de 1000 personas en este escenario donde la pandemia ya prácticamente pasó, y motorizados en, insisto, el sindicalismo, que cerró ya para ser parte de la campaña, y los movimientos sociales afines al gobierno que van a estar apoyando a Alberto Fernández. Hugo, ¿Alcanzará? ¿No alcanzará? Gracias por Esa es venir. la pregunta. ¿Qué está jugando si acá, en este momento de acá, el 14 de noviembre? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Porque tiene un problema de gestión grave, lo que estamos contando con el tema económico y demás.
Y por otro lado, bueno, están tratando de desplegar una campaña política ¿para qué? No, Para dar vuelta al resultado, para no perder por más votos que en las PASO. No, yo creo que hay un esfuerzo en las provincias donde están en riesgo los senadores de revertir y se va a intentar, yo creo, en la provincia de Buenos Aires, porque la diferencia fue poca, de 4 puntos, intentar acercar el bochino, revertir la situación. En un clima, digamos, que todavía no revirtió respecto a septiembre. Porque me parece que el gobierno tiene 2 problemas. Uno es el que está nombrando vos. Vos hablás del dólar, para la gente el problema es la inflación. Claro. O sea, la inflación está generando un gran problema en los bolsillos y en el ánimo cotidiano de la gente. Y el otro gran problema es cómo hace Alberto Fernández para que la gente vuelva a confiar en él. Que gran parte, digamos, del capital que él había adquirido con el tema de la pandemia, poco a poco lo fue perdiendo. Creo que Mansur lo que está haciendo es intentar ponerlo en el centro del escenario nuevamente Alberto Fernández, de modo de que se vuelva a la idea de las 3 patas, la idea del frente de todos, ¿no es cierto? O sea, Massa, Cristina y Alberto, y poder ir hacia el centro nuevamente. Por eso, digamos, Mansur, que siempre fue, digamos, yo leí ayer las declaraciones de Mansur, que algunos lo cargaban con el tema del plan quinquenal. No, él lo que está diciendo, sentémonos a armar la mesa del gran acuerdo argentino, porque si no el problema no lo resolvemos. Entonces me parece que se juegan 2 cosas en paralelo. El intento, digamos, de achicar la diferencia o intentar revertirla, y por otro lado el fijar un rumbo nuevo, distinto a la Argentina. Ahora, perdóname, Maxi, en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que es donde se da la madre de las batallas y el gobierno está intentando dar vuelta a esta elección con 4 puntos. ¿Qué rol van a jugar en esta elección comparado a lo que fueron las PASO los intendentes? Pues los intendentes, la verdad que se cruzaron de brazos, estaban molestos con el desembarco de Máximo Kirchner, los corrieron de la presidencia del PJ, no le dejaron poner candidatos y se sentaron a comer pochoclo y ver cómo chocaban la elección. ¿Usted cree que hoy por hoy los intendentes del conurbano van a salir a pelear la elección o van a seguir en esa postura de cuidar la lista municipal y desentenderse de lo que pasa en la provincia, como pasó en las PASO? Te voy a corregir. Sí. No la cuidaron mucho en las PASO, la lista municipal. ¿Tampoco? Yo no veo que digamos, podría haber habido un altísimo nivel de corte de boleta que no existió. Claro, Hubo pero poca tampoco diferencia. salieron a pelear la elección cargándose a la fórmula de Tolosa Paz en la provincia, no, quedaron estamos de acuerdo. calladitos. Lo que yo quiero decir es, un intendente, por lógica, ¿qué va a hacer? Intentar levantar las 2 elecciones. Si no puede levantar las 2 elecciones, va a tratar de asegurar su consejo deliberante. Digamos, esto es histórico, digamos, y no sé por qué no va a ocurrir esta vez nuevamente. Por eso digo mi corrección. Quiero decir que yo estoy de acuerdo. No jugaron totalmente, pero tampoco jugaron a hacer cortar la boleta. Hugo, a ver, te planteo esto, ¿no? El presidente dice, desde las PASO me ocupé de salir a la calle y escuchar, ¿no? Como que es tiempo de escucharnos, de terminar con los gritos altisonantes y aprender a escucharnos para saber qué nos pasa. Cuando habla de los gritos altisonantes, no sé a quién se está refiriendo, si se está refiriendo al acto de cierre de campaña de Cristina el jueves previo a la elección, donde, ¿te acordás ese acto? Sí. Donde Cristina puso en fila a todos, ¿no? Al campo, a los empresarios, a los jueces, a la interna del peronismo, lo que habían sido traidores y le habían dado todo a Macri desde el Congreso. Es decir, Cristina, que uno piensa, bueno, o la tenía atada o estaba muy segura de que la elección le iba muy bien, o estaba segura de que la elección, como dijo en la carta, iba mal, entonces dijo, quemo las naves, no me importa nada, me saco las ganas. Ahora, esto del presidente, no sé si tenés el tema, ¿tenés lo de la cerveza? A mí me parece que el presidente recomendando la cerveza de Julián. ¿Esa es la de la cerveza de Julián? Bueno, a ver, ponelo al tape, a ver que se escuche. Que se escuche el presidente, ¿no? Esto del presidente, se quiere escuchar. Y bueno, esta es la imagen igual a la que... No importa, que se escuche todo y ya llegaremos. Pasamos un tiempo difícil, Vamos a poner la cerveza de Julián que está buena,
Y bueno, esta es la imagen igual a la que le llevaste a Francisco, hecha por la misma persona. Y acá tenés un libro escrito por el padre Sergio Gómez Tey, que se fue. Eso es lo que más nos importa a nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, acabo de terminar. Bueno, ahí está el presidente, lo viste también con elegante, Sí, claro. y con todo eso, como que está escuchando supuestamente al pueblo. Pero al mismo tiempo pasan situaciones que después se viralizan en las redes sociales, que antes no pasaban, en ambientes muy controlados, como puede ser, no sé, en el municipio de La Matanza, en un acto donde están obviamente los dirigentes municipales, los punteros y demás, y supuestamente tienen controlada a toda la gente que va, y un pibe agarra y dice, son chorros y vagos, ¿no? O como sucedió ayer en Moreno, creo que fue, en Moreno, en un acto de Lancés, lo tenés ahí al tape, que un jubilado sale a decirle, pero che, te voté y no alcanza la plata, no llego. De hecho, ahora vamos a ver qué pasó con el bono de los 6.000 pesos para los jubilados, que lo siguen demorando. A ver, veamos el tape. De aportes por tareas de cuidado para las madres argentinas. ¿Te voté para qué? ¿Te voté? Estamos asfaltando. ¿Qué va a faltar? Está parado así, el 21 no pasa. Estoy discapacitado, tengo que hacer 10 cuadras. El reconocimiento de aportes por tareas de cuidado para las madres argentinas es una política pública que nació por decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y que tiene por objetivo visibilizar y reconocer el valor social de las tareas de cuidado para poder acceder a la jubilación. Se trata de una medida que garantiza el derecho universal a la seguridad social, alcanzando de manera inmediata a cientos de No, creo miles que Roberta, la titular de ANSES. Pero claro, hoy en día digo, hay mucha gente que obviamente está enojada, y enojada en segmentos que son votantes tradicionales también del propio peronismo o del kirchnerismo, y cualquiera con un celular hoy se viraliza por todos lados, ¿no? No, es que lo que está pasando es, a ver, Mansur, ¿qué está intentando hacer? Está intentando recuperar la mística del peronismo para que ese peronismo militante vaya y hable con la gente y la gente vote. ¿Quiénes no votaron? Básicamente gente que no del peronismo, que votó históricamente al peronismo, que no quería castigar al peronismo votando al frente de todos, se abstuvo. Eso es lo que están yendo a buscar y para eso necesitan mística. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo te decía antes, hay necesidad de que la gente, digamos, de que el presidente reconquiste la confianza de la población. Evidentemente está intentando hacerlo a través de estos vínculos que intenta establecer. Pero claro, también cuando vos vas a buscar la gente te contesta. O sea, lo que fue una protesta silenciosa, que es no ir a votar, cuando vos la juntás. Pero ese argumento que tiene, que he escuchado que Máximo Kirchner plantea, digamos, como elemento, bueno, la gente no tuvo piedad, digamos, no fue a votar, pero tampoco fue a votar, digamos, por Juntos por el Cambio, no fue a votar para no castigarnos. ¿Es así? ¿Es así? ¿La pérdida de votos es porque la gente no fue a votar y esperan que lo que no fue a votar le den una segunda oportunidad ahora en el 14 de noviembre? Te digo, en lo que es estudios de investigación que yo he realizado, en los focus group, básicamente, y vos vas al voto en blanco o al que no votó, el razonamiento es, la verdad que fue mi modo de castigar al gobierno, porque lo voté y no hizo lo que yo pensaba que iba a suceder. Ahora, ¿no hubo también algo de filtración de voto, tanto por izquierda, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, como por derecha, tanto el Frente de Izquierda como Espert? Hubo, obviamente, Sí. pero Juntos por el Cambio tuvo una gran virtud en todas las provincias, es que presentó más de un candidato. Entonces la gente también tenía la alternativa de castigar votando, no sé, te votó por Manes en vez de por Santilli, no sé, y en La Pampa pasó lo mismo, y en Tucumán hubo 3 candidatos y pasó lo mismo. Entonces sí, hubo sectores, digamos, que también votaron al peronismo y que también de alguna forma votaron a algún candidato de Juntos por el Cambio. Pero la pregunta es, ¿votó un 67% del electorado? Habitualmente en las PASO vota el 73% y en la general vota el 77%. 77. Claro, la pregunta es, del millón es,
La diferencia entre Juntos por el Cambio y Frente de Todos fue más o menos de 3,5 millones de votos, aprox. Si solamente van a votar un 5% más, son 2 millones y pico de votos, no alcanza, digamos, no alcanza a achicar la diferencia. O sea que el oficialismo necesita llevar que vote prácticamente 10 puntos más de votos y que además, digamos, los voten a ellos. Es el desafío que tiene el oficialismo. ¿Se lo va a conseguir? Bueno, no resulta fácil. Bueno, dale. Sí. No, digo, eso es muy interesante lo que decía de la oposición, que llevó más de un candidato. Sí. Esos votos, ¿cree usted que se suman matemáticamente? Es decir, todo el que votó por Santilli va a seguir votando por Santilli porque encabeza, pero el que votó por Manes, ¿vota directamente por Santilli o puede haber una pérdida de votos ahí? Digo Santilli y Manes como un caso en la provincia de Buenos Aires, pero en general en todas las provincias, Juntos por el Cambio fue con varios candidatos. ¿Se suman todos esos votos? Pero es distinto. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Santilli y Manes están los dos en la boleta ahora. Sí. O sea que si yo fuera de Juntos por el Cambio, te diría ponerlos juntitos en la foto y el que está en el medio casi no lo muestres, digamos. Sí. ¿No? O sea que no veo problema en la provincia de Buenos Aires, pero en otras provincias, por ejemplo en Tucumán, en donde sí, vos tenías los votantes de Cano, los del intendente de la ciudad, que es un neoperonista, digamos. Eso hay que ver qué va a suceder. Claro. Entonces, ahí en algunos lugares no va a haber suma matemática. En otros lugares, como la provincia de Buenos Aires, yo veo... porque si el que yo voté está en la fórmula, ¿por qué no lo voy a votar? Claro. Claro. Ahora, si no está en la fórmula, estoy más liberado. Claro, distinto es el tema de Ciudad de Buenos Aires, donde está López Murphy en la fórmula, pero bueno, ahí hay un choque con el tema de Milei, desde el punto de vista ideológico, que puede sacar parte de esos votos. Brevemente, Hugo, dos preguntas te hago. Una, vos decís, bueno, mucha gente no fue a votar para no castigar al gobierno, ¿no? ¿Y qué quiere esa gente del gobierno, más allá obviamente que le solucionen las cosas, que no se las van a solucionar en estos 20 días, ni por asomo? Estos 20 días la apuesta de no empeorar las cosas. Yo lo que estoy plantando, lo que hay que hacer acá es no empeorar las cosas. Miren que las cosas no están bien, pero tienen que armar un plan económico rápido para después del 14 de noviembre no empeorar las cosas, desde una situación muy pero muy grave. Ahora, ¿qué es lo que está esperando más allá de ese tema de gestión? ¿Está esperando más peronismo, más moderación? ¿O está esperando más kirchnerismo, más mística de la anterior Cristina? No, a mí me ¿Entendés parece... la diferencia? Porque una cosa es el presidente que agarra el día siguiente, le transmite a todos los medios, hace los off the record, todo. Yo voy con la moderación, no voy a cambiar el gabinete porque acá hay que bajar el tono, la gente está enojada con nosotros, no tenemos que provocarla. 2 días después vuela por los aires la carta de Cristina, Fernanda Vallejo diciéndole enfermo al presidente y demás, y el presidente tiene que cambiar su gabinete, supuestamente orientando a esa moderación, pero bueno, esa es la interpretación, digamos, el presidente que va a ser, un presidente que va a volver al escenario a increpar al estilo kirchnerismo duro, al estilo la propia Cristina, o es un presidente que ¿cuál es la estrategia? Te lo voy a contestar en estos términos. Primero tenés muchos segmentos en la sociedad. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si vos hoy preguntás si hay que continuar con la grieta o no, el 75% de los argentinos te dice terminemos con la grieta. Hay solo un sector de votantes de Frente de Todos, que más o menos son 25-30%, que es el que quiere continuar con la grieta. Que es el kirchnerismo, digamos. El resto no le interesa la grieta. Si vos preguntás si hay que hacer un acuerdo con los empresarios, el 80% te dice que sí. Si te preguntás si hay que hacer un acuerdo con algunas fuerzas políticas, cerca del 60%. O sea, yo veo una sociedad que quiere la armonía y que le resuelvan los problemas, en vez de que los políticos se pasen discutiendo entre ellos. La discusión que se planteó entre Alberto y Cristina es una cosa que... y el audio de Vallejos fue un gol en contra absoluto para el gobierno. Que por supuesto, el elector que está esperando que le resuelvan las cosas dice, pero se siguen peleando, resolvémela. Resolveme a ver, la pandemia desarticuló la vida cotidiana de todo el mundo, ¿no? La vida laboral, entonces te subió la pobreza, el pobre no tiene dónde conseguir trabajo, sale a hacer changas. Bueno, todo esto que está pasando, la plata que no alcanza, la inflación, más los políticos que se pelean, es resolverme el trabajo, bajame la inflación y dejen de pelearse.
Entonces, ¿eso es que es moderación o guerra? Para mí es moderación, sí, como lo quieran leer, digamos, pero guerra no es. Es resolverme las cosas, para eso yo te voté. Hugo, gracias, muy amable por haber estado acá. Está Juan Manuel López, el diputado de la coalición cívica. Gracias, diputado, por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre. Diputado, bueno, ayer no hubo quórum. La oposición no dio quórum, decía la primera vez después de las PASO que el oficialismo no logra juntar el quórum como había logrado tantas veces con aliados y con diputados propios antes de la elección. En particular también estuvo la ley del etiquetado frontal, que es una ley que apoyó e impulsó, digamos, parte de Juntos por el Cambio, el senador Cobo, los diputados de Mendoza y demás. ¿Qué fue ayer, cuál fue la intención ayer de quitar el quórum al oficialismo? Apuntan a que esa ley, que tuvo creo que 64 votos en el Senado, es decir, que tuvo más de los 2/3 de los votos en el Senado, pocas leyes tienen ese consenso, que esa ley no va a avanzar o la falta de quórum ayer es un mensaje que no tiene que ver con esa ley, sino con otras cosas que envió la oposición. No, la falta de quórum de ayer no tiene que ver con el temario. Esa ley, más de la mitad de los proyectos de esa ley son de la oposición. De hecho, la coalición cívica tiene un proyecto que encabeza la diputada Mariana Stillman y hay muchos de Juntos por el Cambio, varios proyectos más. Y la vamos a votar, ojalá la semana que viene. El miércoles estamos dispuestos, eso le transmitimos al presidente de la Cámara, al presidente del bloque Frente de Todos, que estamos dispuestos a debatirlo el miércoles que viene o cuando podamos encontrar el momento justo, pero queremos hacerlo cuanto antes. Es decir, el mensaje es importante lo que está diciendo, más allá, porque obviamente también como hay en todas las leyes que involucran a intereses sectoriales y demás, siempre hay lobbies muy fuertes y demás. Acá lobby de empresas alimenticias que se sienten damnificadas y demás, pero ¿ustedes creen que la ley del etiquetado frontal es necesaria y se va a votar? Es necesaria y se va a votar, hay lobbies. Sí, evidentemente puede haber lobbies de empresas, puede haber lobbies de regiones. De provincia, de Tucumán y demás. Jujuy, sucede y bueno, y también el oficialismo tenía algunas dificultades con esa ley. No es que todo el mundo está de acuerdo ni en el oficialismo ni en Juntos por el Cambio, pero la mayoría de Juntos por el Cambio la quiere votar y la vamos a votar. La falta de quórum de ayer fue un mensaje político desde ya. El quórum es una herramienta política que la utilizan las oposiciones infinidad de veces. Facilitar o no facilitar el quórum es decir, vamos a debatir o no vamos a debatir hoy porque no estamos de acuerdo con lo que se debate o porque no se incluyó un tema que queremos que se incluya. Nosotros queremos empezar a que el Congreso ahora no debata solo lo que quiere el oficialismo, que debata muchos temas que también quiere la oposición porque cree que son temas que quiere la sociedad, no porque los querramos nosotros sectorialmente. Le propusimos empezar a discutir en comisión, que el inicio del debate sea empezar a discutir en comisión, proponerle a las comisiones que discutan ley de alquileres, boleta única, emergencia educativa, el presupuesto que todavía no vino un solo funcionario a presentarlo, y bueno, al oficialismo le pareció que no, que quería jugar a todo nada en un quórum que es una metodología que me parece que en el Congreso que viene ya no va más. Es decir, que de alguna manera están enviándole al mensaje al gobierno, vamos a ver qué pasa en la elección del 14 de noviembre, pero el mensaje que le están enviando es que si cambian los equilibrios obviamente de representación política por lo que ha pasado con las PASO, si se confirma en la elección general, tiene que haber otra forma de conducirse en el Congreso, digamos, con más negociación y menos imposición. Menos imposición, más diálogo. Nosotros estamos dispuestos a sesionar de acá al 10 de diciembre, que es cuando cambia ese equilibrio. Concesiones acordadas. Nosotros tenemos derecho a desconfiar. A lo largo de la historia, las relaciones políticas, digamos, se construir la confianza es difícil, la desconfianza muchas veces más es la regla. Nosotros tenemos derecho a desconfiar, pero creemos que podemos, concesiones acordadas, dialogando en serio, volver a funcionar todas las veces que sea necesario, por más que haya una campaña en el medio y una elección. Pero el modo para el Congreso que viene tiene que ser otro, tiene que ser ese que decías, de mucho más diálogo,
de mucho más consenso y no del kirchnerismo, por lo menos el que yo recuerdo cuando me tocó antes de ser diputado asesor en el Congreso. Los 8 años que gobernó Cristina, en el Congreso aplicaban el número y no se discutía nada. Y nosotros pataleábamos enfrente y perdíamos casi todas las votaciones. Bueno, si va a haber equilibrio, que es muy sano que haya equilibrio, como tuvimos nosotros cuando fuimos gobierno, teníamos que acordar las leyes con algún sector político y las acordábamos la mayor parte de las veces, me parece que es más sano para todos. Diputado, usted en algún momento tuvo una frase muy dura, ¿no? con el presidente, con Alberto Fernández. No recuerdo, ¿puedes buscar la frase, Carlos? Quiero textualmente una frase, no sé si lo había llamado títere y impotente o algo por el estilo, digamos, una frase muy dura con Alberto Fernández. ¿Eso sí. fue en qué...? Es eso, sí, le tenemos que ganar al títere e impotente que está en la Casa Rosada, dijo en un discurso Juan Manuel López, uno de los candidatos de Juntos por el Cambio. ¿Qué quiso significar con esa frase, más allá, digamos, de... Sí, no, nosotros, una cuestión primero de una palabra de respeto, mucho, de modales. potente. Sí, no, es una palabra que uso mucho discursivamente. Nosotros, antes, al principio de ese discurso, había hablado de que queríamos un bloque en el Congreso potente que sea una barrera para los abusos de un oficialismo que conocemos, porque gobernó también 12 años antes de esta gestión. Y me parece que el presidente es un títere y es una persona que no tiene fuerza, que no puede con nada, que no puede con Cristina, pero no puede con la gestión, y a eso me referí. Nunca me referiría a algo personal, digamos, pero me parece que es una palabra que lo describe. Uno puede ser por ahí, en esos discursos uno se enfervoriza y usa las palabras más fuertes. Yo podría haber dicho un presidente ineficaz, un presidente... Pero la verdad que... No, pero voy a Y al gobernador me había dicho cosas muy duras también. Sí, pero voy a este tema, ¿no? De si usted cree que hoy este es un gobierno fuerte o un gobierno débil. Yo creo que hace rato que es un gobierno débil. Coincide conmigo que es un gobierno débil. Coincido, es débil. Es débil, pero actúa como si fuese fuerte. Ah, bueno. Está bien, pero... me parece que... Pero perdón, porque en algún momento le he escuchado a Carrió cuando parte de la oposición estaba envalentonada y finalmente, bueno, tuvo una excelente elección en Las PASO, también planteando, ojo, que en este momento estamos ante un gobierno débil y ahí hay que tener cuidado en el tema del diálogo. Obviamente la principal responsabilidad del gobierno, tender a ese diálogo y demás, para preservar mínimamente no solamente las instituciones, sino también a un gobierno que le quedan 2 años después de gestión. Así es. Y es un gobierno débil por muchas razones. Actúa como un gobierno fuerte, como actuaron cuando eran en las 3 gestiones anteriores, pues para mí es la forma que más conocen de actuar. Y en el medio es débil porque se pelean, bueno, por todo lo que vimos, por lo que relataban, que fue mucho más elocuente después de la derrota, ¿no? Esas peleas. Nosotros somos muy responsables. Nosotros, antes de no dar quórum, nos reunimos con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, con el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y pedimos nosotros la reunión, porque antes de citar a la sesión no nos habían llamado a ninguno. No hubo quórum y le volvimos a pedir una reunión y tuvimos un diálogo largo con las autoridades del oficialismo, porque nosotros queremos acordar las cosas. Ahora, si la sociedad nos asigna un rol de límite, de barrera, de basta, de freno, bueno, lo vamos a ejercer. No, está bien. La sociedad votó gente muy dura, votó en las internas que hubo digamos, un triunfo de la dureza, y ese mensaje lo vamos a es muy interesante lo que dice el diputado. Es muy interesante lo que dice y se lo voy a preguntar ahora a Leandro Santoro, que va a venir un ratito al programa, porque yo creo que justamente, digamos, los políticos están viendo lo que está diciendo el diputado. Miren que también en las internas de Juntos por el Cambio votó principalmente a los sectores más duros, los que más se oponen al gobierno, los que son más críticos del gobierno y demás. Y eso es todo un tema, digamos, porque hay un mandato de la sociedad que ¿qué va a hacer la oposición? La oposición, si busca el diálogo con el gobierno, la oposición, parte de su electorado la va a tratar de traidora. Entonces, ojo que el que tiene que tender esos diálogos y ese puente, si efectivamente cree que necesita a toda la dirigencia política los próximos 2 años, es fundamentalmente el gobierno. Ahora, si el gobierno se cree que tiene todo el poder y demás, y en realidad es un gobierno frágil, un gobierno débil,
bueno, estamos en un problema, digamos, porque si no la confrontación claramente va a llevar a una situación peor para la gobernabilidad y para la gestión. Efectivamente, coincido con ese análisis y ese mandato yo por lo menos estoy dispuesto a ejercerlo, digamos. Por ahí a algunos de nosotros nos sale naturalmente ser duros, porque por un rasgo de nuestra personalidad, porque la política la concebimos así. Yo vengo de un partido, la Coalición Cívica, que ha sido muy intransigente, que ha sido muy duro con el kirchnerismo a lo largo de los años. Al mismo tiempo, sé que hay que dialogar, porque la responsabilidad de que te vote una mayoría de la sociedad es muy grande. Y nos vota gente muy dura, pero también gente que nos vota porque entiende que en nosotros puede haber un orden, un diálogo y una salida y una alternativa al futuro. Entonces, nuestro equilibrio, que es difícil, que en un bloque de 115 como somos ahora y pretendemos ser más de 120, se hace difícil, lo hemos ido logrando a lo largo de este año y pico que nos toca hacer oposición. Yo no voy a renunciar al diálogo con el oficialismo, pero insisto, la iniciativa, como decías, la tiene que tener el gobierno y tiene que entender que el mandato que tenemos nosotros es uno y es muy claro y que lo tenemos que hacer, porque si no, ¿para qué nos votaron? En ese diálogo institucional y político que tenemos, me parece que los que más tienen que ceder son los que gobiernan, porque tienen la responsabilidad, y nosotros ir llevando la situación para poner los límites, pero también para construir una alternativa, ¿no? Sí, acá lo vamos a tener al diputado Santoro. En un ratito acá le vamos a hacer la entrevista acá en el piso al diputado Santoro como a los otros candidatos. Diputado, gracias, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Bueno, tenés una información de último minuto, dale. Así es, tiene que ver esto, Maxi, con la citación a indagatoria al expresidente Mauricio Macri. Recordemos, el 1 de octubre, el juez de Dolores, Martín Bava, lo cita al expresidente Mauricio Macri por la causa del espionaje ilegal o presunto espionaje ilegal a familiares de Lara San Juan y le prohíbe salir del país. Reiteramos, citan a indagatoria a Mauricio Macri por el espionaje ilegal a familiares de Lara San Juan. Considera el juez que la cadena de mando era el último en tener la responsabilidad y le prohíbe salir del país. Vos sabés que Mauricio Macri está en Miami presentando el libro Segundo Tiempo, y la noticia de último momento es que Patricia Bullrich, en su calidad de presidenta o presidenta vamos a decir mejor, del PRO, es quien le contesta al juez Martín Bava, es decir, politizando la situación judicial. Esto acaba de salir, acaba de enviarle hace minutos nada más Patricia Bullrich una carta al juez federal a cargo del juzgado de Dolores, doctor Martín Bava, donde le dice: el pasado 1 de octubre del año en curso se conoció la resolución de su juzgado, a través de la cual decidió citar a declaración al expresidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, para el día de mañana. Lo está citando para mañana, 7 de octubre, a las 11 de la mañana. En relación con ello, en mi carácter de presidenta del PRO, dice Bullrich, vengo a comunicar a usted, tal como era de público y notorio conocimiento a la fecha de su resolución, que el ingeniero se encuentra fuera del país cumpliendo con compromisos internacionales, previendo su regreso para fines del corriente mes. Por tal motivo, ya terminando la nota, confío que el señor juez sabrá comprender la situación que se ha generado con esta inminente convocatoria, y acá viene lo político, y que tendrá presente la permanente vocación de respeto y sometimiento a las instituciones republicanas que asume el expresidente Mauricio Macri, garantizando los derechos y garantías que lo amparan, evadiéndose cualquier decisión apresurada que solo aumente el estrépito mediático que ya se ha generado con su intempestiva citación. La noticia entonces, Maxi, es que en una causa judicial donde lo citan a Macri por presunto espionaje ilegal, al contestar la presidenta del PRO, están politizando esta situación desde el entorno del expresidente Macri. Mira, tengo un mensaje acá de un televidente, dice: ojalá saques a alguien del oficialismo que rebata las mentiras de este chico respecto al diputado López, ¿no? Que sacamos recién, Juan Carlos López. Ahí está Santoro, justo, mirá. Lo pedís, lo tenés. Está como en sigue siendo del oficialismo, Santoro. Lo que no hice es escucharlo a López, pero bueno. ¿Sigue siendo del kirchnerismo o del oficialismo? ¿Cómo es eso? Qué chicana. Es una chicana. Estoy preguntando.
Es lo mismo, Maxi. ¿Es lo mismo el oficialismo, es lo mismo que el kirchnerismo? Por supuesto, Maxi. Perfecto. Pero es radical. Yo vengo de cultura radical, sí. Siempre fui un hombre de centro-izquierda. ¿Está bien? Pregunto, está Mansur, el jefe de gabinete, digamos, nombre de centro-izquierda. Yo pregunto. Es una coalición popular. Es la coalición amplia. Se ve que está picante hoy. Se ve que Montenegro está picante. Se vino picante. Hay que subir el rating y tira el chicanín. Pregunto. ¿Está bien? ¿A quién querés más? ¿A papá o a mamá? No, ¿a Cristina o a Alberto? ¿Ve? Que esa es la pregunta. Pero Usted entendió todo, señor. Pero, a ver, Leandro, es muy interesante porque es muy rico hablar con vos, porque se pueden construir diálogos súper interesantes. Hay posiciones muy encontradas, digo, se tiraron con munición muy gruesa. Sí. ¿Vos dónde te sentís más cómodo? ¿En un diálogo con el presidente o con la expresidenta, con la vice? ¿Dónde te sentís más representado en su liderazgo? Primero, una caracterización estructural. La Argentina, el sistema de partidos tradicional se explotó, desapareció. Y estamos viendo la construcción de bifrentismos. Esos frentes son heterogéneos, tienen identidades comunes y tienen matices y diferentes liderazgos. Lo que uno espera siempre es construir a partir de las ideas. Yo no trato, o trato mejor dicho, de no caer en la personalización, porque digamos, los liderazgos de tipo personales, si expresan solamente los matices de la personalidad del candidato, del magnetismo personal, le quitan calidad al debate ideológico. Entonces yo me paro en un lugar ideológico. Hay cosas donde puedo decir que coincido con todos los integrantes del frente, hay algunas con las que tengo coincidencias con alguno y divergencias con otro, pero uno hace un promedio general. Si vos decís, bueno, ¿cómo se ordena el sistema de ideas en la Argentina? Un polo de centro-derecha y un polo de centro-izquierda. Estoy utilizando categorías que son arbitrarias, pero para que lo entienda un español, por ejemplo, que podría estar mirando este programa, decir, bueno, ¿cómo se ordena el sistema? Yo me siento más cerca, digamos, de un polo de centro-izquierda. Dentro de ese frente de centro-izquierda, ¿son todos de centro-izquierda? No. Tenés tipos de tradición más conservadora popular, tenés tipos que vienen de la izquierda directamente, con tradición militante en la izquierda, sectores del radicalismo, sectores del peronismo. Y en el otro polo pasa lo mismo. O sea, por ejemplo, Fernando Iglesias y Diego Santilli representan dos cosas distintas. Y sin embargo conviven porque están cerca, desde por ahí las posiciones más comunes en relación Pero a la carta de la presidenta, ¿te gustó, por ejemplo, cuando la leíste dijiste, ¿tiene razón Cristina? ¿O dijiste, no, mira cómo le está marcando la cancha? ¿Cuál fue la sensación cuando leíste esa carta tan dura de Cristina? La primera sensación fue, necesitamos institucionalizar el Frente de Todos. Esa fue la primera sensación. Para poder tener un espacio de diálogo y de debate alrededor de, por ahí, los conceptos que propone la vicepresidenta, pero más orgánico, menos informal. Después, obviamente, yo era de los que creía que hacía falta cambios. Digamos, no porque me pareciera que los que estaban funcionando mal, sino porque el gobierno tenía que responder frente a la derrota electoral con un cambio de gestión, tratando de incorporar gente con volumen político y que además saque expedientes, saque resoluciones, dinamice la gestión. Dale. Está bien. ¿Y crees que esos cambios que pidió Cristina se pueden materializar después en un resultado distinto a partir del 14 de noviembre? Igual creo que la diferencia no era si había que hacer cambios o no, sino cuándo. Porque Alberto también coincidía que era necesario. Es más, y creo que la mayoría de los integrantes del gabinete coincidían en que había que cambiar, el tema era cuándo. Ahora, con una carta pública, digo, pudiendo hablar, pudiendo tener diálogo, ¿no lo debilita en algún punto al presidente marcándole la cancha, sí? ¿Vos decís? No, digo, le pregunto a Leandro. Sí, lo que pasa que, a ver, si yo digo que creo que hay que institucionalizar el Frente de Todos, como también me gustaría que se institucionalicen las otras coaliciones políticas, porque el debate público sobre los temas internos debilita a la coalición. Lo peor que puedo hacer yo es cometer el mismo error que critico. Entonces, yo entiendo tu pregunta, además creo que es una pregunta que a mí me interesa abordarla por ahí más desde la ciencia política, porque es un problema que veo que hay en las democracias en América Latina. Los diferentismos en regímenes presidenciales tienen dificultades para resolver conflictos y en general eso se hace a la luz pública. En los partidos vos tenés, por ejemplo, una convención, donde tenés convencionales electos por las provincias que representan a las distintas tendencias internas de un partido, y en general, digamos, hay lugares de acuerdo más institucionalizados y orgánicos. Hoy no hay eso en la Argentina. Yo recuerdo en Juntos por el Cambio, al principio de la campaña también hubo ruidos muy fuertes, ¿te acordás? Hasta que finalmente después terminaron todos juntos en una reunión y lo resolvieron y salieron para adelante. Bueno, acá pasa algo parecido. Ahora, creo que hay algunas discusiones que se tienen que dar con micrófono apagado, que pueden ser interesantes por ahí para la audiencia, pero que la política tiene que tener esas dos características, ¿no es cierto? La de definir en lugares más reservados las líneas estratégicas y después salir a la tele o a los medios de comunicación
a defender ideas, propuestas, valores y a discutir en función de cuál es la visión de país que cada uno defiende. ¿Sabés lo que pienso cuando te escucho, Leandro, que bueno, contás cosas, obviedades, digamos, respecto al tema institucional, cosas interesantes respecto a cómo tiene que ser la dinámica? Me parece que hay diferencia de fondo de cómo gestionar los próximos 2 años y ese es un problema que no tienen resuelto, ¿o me equivoco? Yo veo más diferencias respecto de a forma. cómo se sigue con la economía, cómo se sigue con el diálogo político con el resto del sistema político, con la oposición. Es decir, está faltando de alguna manera que se pongan de acuerdo cuál va a ser el proyecto de gobierno en los próximos 2 años. Mira, no lo veo tan así. A ver, seguramente debe haber discusiones de fondo. Según la percepción que tiene uno, obviamente, fuera del gobierno, digamos, viéndolo Lo que pasa es que cuando uno de afuera, por ahí ustedes la tienen re clara, tenemos bien claro lo que vamos a hacer después del 14 de noviembre. Uno habla con algunos funcionarios que dicen, bueno, mirá, la verdad que después del 14 de noviembre veremos, según si recuperamos votos, si nos va peor o sale igual que las PASO, y ahí veremos. Y uno tiene la impresión de que más allá de esta elección, que es una elección de medio término y demás, tienen 2 años por gestionar para adelante. Vos sabés que hay una cuenta regresiva, el Banco Central lo está mostrando con las medidas que va tomando, porque tiene pocos dólares en las reservas, y tiene que claramente definir cómo sigue después para que no empeore la situación. Acá la clave es mejorar la situación, pero si vas en una dinámica donde se te complica qué vas a hacer después de la elección, y bueno, el riesgo es que la situación empeore, lo cual sería el peor escenario en esta... Bueno, es un riesgo que siempre ocurre en la Argentina. Está bueno, presente. pero es lo que hay que tratar de disipar, hay que tratar de enviar... Te respondo la pregunta. Sí. A ver, un tema importante, por ejemplo, que hace la agenda pública de la Argentina es la renegociación con la deuda externa, con la parte del Fondo Monetario Internacional. El primer tramo de la renegociación con acreedores privados fue exitoso, lo ahorramos a la Argentina 37.700 millones de dólares. Queda por discutir esos 45.000 millones que se tomaron con el fondo. Ahí son tan amplias las alternativas que se barajan en el debate público argentino que van desde el default, que plantea un sector de la izquierda, hasta entregar todo como entregaron con los fondos buitres, por ejemplo, durante la gestión anterior. En el medio, la posición del Frente de Todos me parece que es clara. O sea, hay que negociar con el Fondo Monetario Internacional. Sí, es una deuda que asumió un gobierno democrático. Habrá que investigar después de qué manera se hizo. Hay una causa y una querella penal en curso. Pero la Argentina no está en condiciones de declarar el default. Nadie dice, no vamos a reconocer esto porque las consecuencias sociales, económicas y políticas serían mucho peor. Entonces la discusión ahí es, bueno, plazos, tasas, sobre tasas, cómo hacer para construir un cronograma que la Argentina pueda afrontar en función de esta restricción que vos decís. Y entonces ahí donde yo veo que las posiciones en relación a las divergencias que pueden existir entre el Frente de Todos, comparado con el marco de discusión que hay en la Argentina, son menores. O sea, vos pensás que en la Argentina tenés... Pero digo, un programa económico no es un acuerdo con el fondo. No, estamos de acuerdo en punto, eso. sí. Estamos de acuerdo. Uno puede decir, bueno, condición necesaria para que no te empiecen a correr los depósitos en pesos, en dólares, todo junto. Además, para poder tener, por ejemplo, el crédito que se anunció esta semana del Banco Mundial para comprar vacunas. Vos no acordás con el fondo, no tenés ningún crédito ni del Banco Mundial, ni del BID, de los organismos internacionales, está bien. Ahora, tiene que haber un consenso interno que después se explicite en la sociedad respecto a cuál es el rumbo. Por ejemplo, el ministro de Economía actual, Martín Guzmán, ahora, si hay una nueva crisis, bueno, se le disparan la variable. Ahí viene un punto. Y demás. Ahí viene Entonces, un punto. Lo que yo te planteo, y voy de nuevo a la pregunta, está claro que tenés que tomar medidas en el corto plazo. Ahora, uno tiene la impresión de que ahora en adelante, para salir de la crisis permanente que venimos involucrados hace ya mucho tiempo, ustedes dirán los últimos 4 años, los finales de Macri, yo creo que la crisis viene desde antes incluso, pero eclosiona en el tercer año del gobierno de Macri, claramente tenés que fijar un rumbo y tratar de salir de esa dinámica de crisis. No lo vas a resolver poniendo un parche acá, un cepo allá, un anuncio del Banco Central o un anuncio de un día del ministro de Economía. Y estamos en un problema de fondo porque no sabemos ni siquiera si sigue o no el ministro de Economía que está impugnando, por gran parte de la coalición de gobierno. No está en discusión. A ver, no está en discusión el ministro de Economía. No, pero además, los primeros que se ocuparon de decir que no estaba en discusión fueron Cristina, Alberto y el propio Guzmán, digamos, cuando dijo que la discusión sobre las reformas en el gabinete no tenían que ver con el equipo económico. O sea, eso no es lo que está en discusión hoy acá.
Yo creo que lo que está en discusión en primer lugar es el diagnóstico de los problemas que tiene la Argentina. Porque si cada uno tiene un diagnóstico distinto, vos sentás a uno acá y te habla como si el problema fuera la inflación, pero no existiese problema de recesión. Y después sentás a otro que te dice el problema es la recesión y se olvida de la inflación. Y encima agregar el problema de la deuda externa que te condiciona. Son tres variables que vos tenés que tener en cuenta. Y en general, viste, en la tele se aborda una. O hablamos de la deuda, o hablamos de la recesión, o hablamos de la inflación. Nunca hablamos de los tres problemas al mismo tiempo. Pero por eso te pregunto políticamente. Bueno, déjame, porque hay respuestas que tienen. Sí. Ahora voy al tema del poder. Ahora voy al tema del poder. Te pregunto políticamente, ¿cómo se resuelve eso? Porque yo creo que es un problema político. Y se lo estoy explicando políticamente. Tenemos un primer problema, que es que el diagnóstico de los problemas de la Argentina no está consensuado. Esto debería estar consensuado con toda la fuerza política. En todo caso, la discusión sería la terapia. ¿Qué hay que hacer con este diagnóstico? Pero o nos ponemos todos de acuerdo que los problemas son estos, o es muy difícil después encontrar una respuesta de 20 segundos que contenga cualquier tipo de inquietud intelectual. Perdóname. Primer punto. Segundo punto, vos hacés referencia también a un problema estructural, no de la economía argentina, sino del sistema político, creo yo, en América Latina, que es la licuación del poder político. Muy bien. Entonces, ¿influye o no influye el resultado de una elección en la capacidad del Estado de intervenir sobre las variables macroeconómicas? Obvio que influye. Muchísimo, porque una de las características a partir del proceso de globalización, podríamos decir que se acentuó de las democracias periféricas en el mundo, es que cuando baja el poder político de los estados nacionales o de los gobiernos, la capacidad para influir sobre el proceso económico también disminuye. Entonces, por ejemplo, un gobierno que tiene un mejor resultado electoral tiene más espalda, entre otras cosas, no solamente para renegociar la deuda, para plantear, por ejemplo, un acuerdo sobre precios y salarios, para plantear un acuerdo sobre modificaciones de matriz impositiva que beneficien a los distintos sectores, para llamar al diálogo político. No es lo mismo, por ejemplo, que Alberto salga de esta elección, Alberto, Cristina, al frente de todo, ¿no? O el que venga fortalecido para poder sentarse a acordar un programa económico, digamos, de mediano y largo plazo, no hacia dentro del frente de todos, con la Argentina. Porque la verdad es que lo que nosotros necesitamos son políticas que vos puedas decir, che, las bancamos 6 años, no 6 meses. Ahora, para un segundito, respecto al diagnóstico, yo creo que el diagnóstico que hace el ministro de Economía, Guzmán, el diagnóstico, después está en la medida, pero el diagnóstico que él hace y que ha tratado de explicitar y demás, es el diagnóstico que coincide en el 99% de los economistas en la Argentina. El diagnóstico que hace respecto a... No los políticos. Pero bueno. Porque te toman una parte u otra. El problema que tenemos es que ese diagnóstico que hace el ministro de Economía respecto a distintas variables... Yo contaba hoy, no sé si lo viste al principio del programa, diciendo el ministro describió en el 2016 un video que nosotros ya habíamos utilizado acá y contando cómo Martín Guzmán considera que fue un error la política económica del segundo gobierno de Cristina. Sí. Y cómo se había inventado toda una teoría del supermultiplicador del consumo y demás, que era un error, que era una falacia teórica que llevó a cometer todo tipo de errores desde el punto de vista de la política económica. Obviamente, después está el tema del día a día político, que no es lo mismo que discutir en la academia. Hoy contaba que Guzmán explicaba cómo es el drama del atraso cambiario en la Argentina, y cuando empezás a poner cepo y se te abre la brecha y te piden los dólares de los importadores y lo que se van de turismo y demás, y estás en una situación que es una trampa. Bueno, esa trampa que él describía en el 2016 para el segundo gobierno de Cristina es la trampa en la cual está hoy potenciada por todos lados, porque no hay la reserva que había entonces, es un problema mucho más grave. Ahora, el diagnóstico que él hace respecto a que acá hay que... Nada, estamos en la Argentina. Ojalá pudiéramos estar en Estados Unidos y tener la política de Biden súper expansiva desde el punto de vista fiscal en este momento. No podemos, porque todo lo que emitís de más se te va al dólar, te dispara la brecha, te impulsa la inflación. Bueno, todo lo que plantea el propio ministro. El diagnóstico, yo creo que el 99% de los economistas hoy coinciden en ese diagnóstico. El problema es que ese diagnóstico está cuestionado dentro de la coalición de gobierno, nada más y nada menos que por Cristina, por Kicillof y por otros que están alrededor de, básicamente, Cristina, Kicillof y Máximo Kirchner. No, yo no lo veo así. Es más, creo que el problema tiene otras características. La Argentina, cuando discute en distintos registros todo el tiempo. Entonces, vos por ahí encontrás un economista que te hace una descripción de 3 minutos o de 5 minutos de cuál es el problema y te pone todos estos elementos sobre la mesa. Después ese economista asesora un diputado, que puede ser del oficialismo y de la oposición, y cada uno toma una parte de ese diagnóstico para tratar de fortalecer sus opiniones. Entonces te dice, bueno, la gente, por ejemplo, ¿por qué está enojada? ¿Por qué hay inflación? Entonces yo vengo y digo acá que la solución a la inflación es reducir la emisión fiscal, ¿no es cierto? Y empiezo a hablar de un montón de cosas como si la economía operara en el vacío. Como si eso no tuviese consecuencias sociales, como si la economía y la política fueran dos cosas distintas. Eso, en lugar de contribuir a que se construyan consensos, termina contribuyendo al show y al entretenimiento. Uno de los problemas que tiene nuestra democracia
es que la política se transformó en un espacio de entretenimiento, donde los dirigentes políticos dicen cualquier barbaridad, a veces pueden ser... A ver, hay mentiras que se construyen con medias verdades. Entonces te agarran media verdad, te construyen un argumento para lesionar. Si querés, fuera de aire lo hemos discutido muchas veces cuando vos ves y nos reímos, digamos, de lo que levantan después y viralizan en las redes sociales. Pero, a ver, a mí lo que me preocupa es, a ver, por ejemplo, ¿con quién tendría que acordar, si yo te pregunto a vos, cuáles son los líderes de la oposición? ¿Con quién habría que acordar? Porque... Primero definan internamente cuál es el diagnóstico y qué van a hacer después del 14 de noviembre. Después hablas de la oposición. No, ahí no coincido con vos. Ahí no coincido con vos. Pero está definido internamente cuál es la orientación del gobierno. A ver, por supuesto que sí. De hecho, a ver, vos podés tener discusiones. A mí me parece que hay discusiones que van del orden de qué hacer frente a la emergencia. Yo creo que cuando Cristina plantea tenemos 2 puntos más del producto para ejecutar, digamos, de acuerdo a las previsiones del presupuesto, lo que está diciendo es, ojo, digamos, que hay que... A ver, hay algo que se deja ver que tiene que ver con la subejecución presupuestaria de algunas áreas. No había subejecución. En algunas áreas sí. La Secretaría de Hacienda no, en algunas áreas sí. Todo, haciendo el colchón fiscal. En algunas áreas sí. El otro problema... fiscal los primeros 8 meses para después tener cierto margen en el resto por del eso, año. Pero Maxi, que a vos acá tenés 2 problemas. Vos tenés que reactivar la actividad económica y al mismo tiempo tenés que evitar que la inflación se te dispare. Entonces, el problema de la bimonetarización de la economía argentina te lleva a que vos, por ejemplo, donde inyectás muchos pesos en la economía, no es que tenés un exceso de... A ver, no es que tenés un exceso de... Déjame, si no se entiende lo que quiero decir. No es que tenés un exceso de demanda. No sucede eso en la Argentina con el 60% de la capacidad instalada en funcionamiento y el 40% no. El problema que tenés es que compraste pan y el dueño del molino, cuando genera un excedente, dolariza y fuga. Entonces, esa lógica de dolariza y fuga presiona sobre el tipo de cambio. Entonces, vos estás todo el tiempo... Pero, a ver, pero no es un problema que vos no te contenta mi respuesta. Pero, Leandro, pero lo que te digo es... Yo no quiero que vos me expliques el tema económico. Yo te estoy concediendo que el diagnóstico... No te lo estoy explicando a vos, se lo estoy tratando de explicar a la gente. Yo te estoy concediendo que el ministro de Economía tiene un diagnóstico correcto y que coincide el 99% de los economistas. Yo no lo veo así Argentina. tampoco. El problema que tenemos, y por eso te estoy pidiendo una respuesta más política, porque vos estás dentro del gobierno, al lado del presidente y demás, es si ese diagnóstico es compartido dentro de la propia coalición de gobierno cuando ha salido a impugnarlo, nada menos que Cristina, detrás de Cristina Máximo y Kicillof. Entonces, ahí es el problema. Que yo no coincido en esa... Pero vos estás poner de acuerdo. Vos ahí estás haciendo... No. ¿Y cómo siguen Maxi, después? No es así. A ver, si eso hubiese sido así, el primero que hubiese apuntado Cristina, digamos, como agarró y dijo, yo le recomendé al presidente que sea Mansur el jefe de gabinete, no fue así. No fue así. A ver, porque la discusión no tiene que ver con la orientación del gobierno, tiene que ver con la intensidad. O sea, de hecho, a ver, vos podés... Yo también hablo con Cristina y sé lo que piensa. ¿Me entendés? Y la verdad es que la discusión no tiene que ver con el rumbo. No es que acá hay un programa de ajuste. Acá lo que se está planteando es otra cosa. A ver, a todos nos gustaría, porque esta es una obviedad, digamos, que la economía se pueda dinamizar más rápido. La discusión sobre los tiempos no se discute solamente en términos del equipo económico, que es el que abre o cierra el grifo. También tenés problemas en la administración de esos recursos. Yo no voy a hacer nombres porque me parece de mal gusto decir cuáles son esos funcionarios que no funcionan, si querés. Pero la verdad es que objetivamente lo que se estaba discutiendo acá no era el rumbo, sino la intensidad de la gestión hacia adentro. El problema que tenemos en la sociedad y de cara a las próximas elecciones es que cuando vos le discutís, venís a los programas de televisión, en general todos tienden a simplificar. ¿Por qué? Porque simplificar es la mejor manera de justificar cualquier posición política de corto plazo. Y en lugar de problematizar, digamos, que es poner en tensión intelectual al televidente para tratar de plantearle una alternativa que contemple más variables, digamos, la lógica de la simplificación te lleva a que todo es blanco-negro, todo es binario. Entonces es superávit o déficit todo el tiempo, ¿no es cierto? ¿Es más Estado o más mercado? No es más Estado o más mercado. Es Estado y mercado juntos. Justamente no es la idea, y nunca lo fue de este programa, que además aburrimos con las placas, con los números, con las explicaciones y demás. Maxi, yo no discuto con vos. Algunos se preguntan si es para hacer en televisión lo que hacemos en este programa. Bueno, te debe ir bien, pero yo no discuto con ustedes, ¿eh? Mi discusión, yo puedo responder preguntas de los periodistas, pero yo discuto con un sector de la política que primero que se sienta a hablar como si no tuviera historia. Está bien. Segundo, que descontextualiza, porque te hablan como si no estuviéramos en pandemia. Leandro, perdóname. Todo el tema de confrontación, yo creo que ustedes se han dado cuenta de que ya está, que no garpa la grieta. Que por lo menos el tema de la confrontación ahora hay que hacer otra cosa desde el punto de vista de estrategia. ¿Coincidís en ese punto? Coincido en que hay que tratar de construir consenso. Lo que pasa... Ahora, yo creo que el problema hoy no es la oposición. El problema hoy es que el gobierno defina su orientación políticamente, defina cuál va a ser la política para los próximos 2 años, cuál va a ser la gestión de Alberto Fernández en los próximos 2 años. Yo creo que el problema es más complejo. Parece que eso es lo que ha puesto en crisis Cristina.
No, Y yo creo que ojo, no. me parece bien que Cristina lo ponga en crisis, si quiere debatirlo. Ahora, en algún momento se van a tener que poner de acuerdo Sí, y van a claro. tener que definir Pero, eso. digamos, déjame decirte antes de pasar a la pregunta de tu compañero, que yo no creo en esa parte del diagnóstico tuyo. O sea, yo lo que creo es que nosotros somos una coalición, que la discusión no es el rumbo, la discusión es la intensidad, que Cristina venía diciendo hace mucho tiempo que había algunas áreas del gobierno que no estaban ejecutando lo que tenían que ejecutar, que eso no habla de una discusión sobre el rumbo. Bueno, esa es mi lectura, ¿qué querés? Pero bueno, Cristina dijo Está bien. un ajuste fiscal equivocado, no estaba hablando de... Pero a ver, ya lo que me estaba parece diciendo que la pero orientación de la política fiscal era sí, equivocada. pero también es cierto, digamos, por ejemplo, a ver, Para un segundo, está Cristina ahí hablando en el Senado como presidenta Preguntale ahora, de la Cámara de Senadores. No, están cantando el himno. Ahora vamos a contar, Carlos, qué están haciendo ahí en el Senado. Preside la sesión Cristina. Acá no van a tener, obviamente, problema con el quórum. A ver qué temas tienen ahí pendientes. Sí, dale. No, siguiendo con la misma línea que planteabas vos, Maxi, ¿no? Dejemos a un lado la economía, a ver si hay o no consenso. Yo creo que no hay consenso respecto a la política económica entre lo que plantea Cristina y lo que planteó en su momento Guzmán. Pero en otros ámbitos, vos que te dedicás más a la política, antes de plantear un consenso con la oposición, ¿no debería haber un consenso puertas adentro? Por ejemplo, te sumo algunos ejemplos. Política internacional. ¿Para dónde vamos? Seguridad. Están en la misma bolsa en su momento, ¿no? Bernie con Frederick. La agenda. La reforma judicial para un ala del kirchnerismo es prioridad absoluta. Vos hablás con el entorno de Alberto y dicen, y bueno, hay otros temas. Digo, olvídate de la economía si querés. En el resto de las cuestiones políticas también falta un consenso básico dentro del frente de todos hacia dónde queremos ir, antes de sentarse con la oposición. ¿O estoy equivocado? No, algunas cosas, por ejemplo, para mí el tema de la seguridad era un tema. Había que resolverlo, era un tema. No sé, Maxi, ¿está bien? No, pensé que hacía gesto. El tema de seguridad, te lo tomo, era un tema, digamos. Después hay otros temas que para mí, que son los estratégicos de la Argentina, donde no hay divergencia, no están incluidos en esa agenda que estás proponiendo vos, y donde sí hay divergencia en términos de qué hay que hacer en la Argentina. Por ejemplo, con el tema de tarifas, que es un tema fundamental que hace a los... Ahí tenés otra divergencia. Bueno, el tema seguridad hace a los problemas de la gente. El tema de reforma del sistema judicial no hace tanto como se había encarado, que para mí era insuficiente. Bueno, pero vos hablás con alguna gente del entorno de Cristina y es prioridad absoluta. No, pero incluso Cristina también dijo, ojo que esta reforma judicial no es la mía, ¿eh? O sea, para mí las reformas que hay que hacer son de otra naturaleza. Después habrá que ver, digamos, si las reformas que ella tenía en la cabeza, digamos, podían contentarte a vos o no, pero, digamos, la discusión pasaba por otro lugar. Pasa, entre otras cosas, por decir, bueno, ¿qué le afecta a la gente de Carrigo eso? Tema tarifa, para mí, ¿hay condiciones para aumentar tarifas? No hay condiciones para aumentar tarifas. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de una crisis económica. Si haces eso, empeorás a la pyme, empeorás a la familia, quitás capacidad de consumo, disminuís la demanda agregada. Temas estratégicos, ajuste fiscal, digamos, pero una cosa es el ajuste que se produce por lo que estamos diciendo así, por la subejecución de lo que ya no tenés, que es una situación de excepcionalidad que se permite en la pandemia, que incluso la oposición te la discute, como si el resto de los países del mundo no tuvieran déficit fiscal. Y otra cosa es decir una política deliberada de recorte sobre la seguridad social. Bueno, digamos, eso no está en discusión en el Frente de Todos. O sea, la discusión en el Frente de Todos, en todo caso, es cómo mejoramos recursos, cómo mejoramos la recaudación para garantizar que la seguridad social se defienda. Lo vino haciendo la inflación. Bueno, pero a ver, Maxi, es muy gracioso porque previsional. cuando hablamos, por ejemplo, por eso vos hacés, hay que distinguir acá entre los que opinan desde afuera del sistema de decisiones y los que forman parte del sistema de decisiones. Economistas, abogados que forman parte del establishment no necesariamente forman parte del sistema de decisiones. Políticos sí, y vos tenés políticos que están de los dos lados del mostrador. Vos sos dirigente político y tenés offshore, eludiste fiscalmente, evadiste fiscalmente, tenés responsabilidades políticas. Resulta que los que tienen el dinero afuera, que no pagan impuestos, que no explicaron cómo lo consiguieron, vienen a los canales de televisión y como si cayeran de un plato volador te dicen el problema es el déficit fiscal, el Estado gasta mucho y no hablan de la plata que deja de recaudar como consecuencia de las actitudes de ilusión fiscal de tipos como él. Pasó con el ministro de Economía de la gestión anterior y pasó con el presidente. Entonces, ¿qué hay que discutir en la Argentina? Hay que avanzar hacia un sistema que controle la evasión fiscal y que evite la fuga de capitales. Si no, me tengo que ir a la tanda porque tengo el informe y quiero meterlo, el informe de Lucía Ugarte, que no lo hicimos ayer y me parece importante con el tema, simplemente brevemente, la elección en la ciudad y demás, ¿no? Porque también no sé si ustedes están pensando en una autocrítica que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires, donde más allá de lo que sacó Juntos por el Cambio, con López Murphy y demás, estuvo Milei con 13%, Milei dice que te va a desbancar a vos, que va a desbancar al kirchnerismo, va a ser segundo,
Pero estamos hablando de una elección donde el gobierno, o lo que llamamos, no sé, el kirchnerismo, más lo que era un espacio al cual aspiraba siempre una segunda vuelta en la ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo, que era el espacio del progresismo, se ha achicado a la mínima expresión y hoy está Juntos por el Cambio, casi con la mitad de los votos. Si le sumás los votos de Milei, tiene más del 60% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires. En las elecciones parlamentarias pasó siempre lo mismo. Te voy a decir una cosa que es hasta antipático decirlo. Pero vos qué decís, ¿la Ciudad de Buenos Aires se volvió de derecha? No. ¿O ha habido también un voto castigo, digamos, al gobierno, especialmente con el tema de la Ciudad de Buenos Aires? Ninguna de las dos cosas estoy diciendo. Estoy diciendo que aunque sea antipático decirlo, porque soy el protagonista, o uno de los protagonistas, hicimos la mejor elección de medio término de la historia del Frente. Nunca sacamos más del 24%. No pasó. Digamos, en las elecciones de medio término nosotros nos reducimos, en las elecciones presidenciales eso se suele dar porque hay parte del electorado de izquierda de la Ciudad de Buenos Aires que vota opciones de izquierda en las parlamentarias y nos acompaña. Exactamente, entonces, de cualquier manera, yo creo que está claro que lo que hay que construir es una alternativa en la ciudad, porque, por ejemplo, y esto, acordate de lo que te estoy diciendo hoy, lo hablamos dentro de 2 años, no tengo ninguna duda que los legisladores que entren por la lista de Milei dentro de 2 años van a terminar votando conjunto por el cambio la venta de terreno público para la construcción de torres en la ciudad. ¿Por qué? Porque tienen el mismo discurso. Y además porque cuando les tocó definir a ese espacio político que había que hacer en la ciudad, le dieron el apoyo a Horacio Rodríguez Larreta, que fue la reunión de Esper con Larreta, por ponerte solamente un ejemplo. Entonces, la discusión no es quién va a salir segundo, quién va a salir tercero. Milei y Larreta van a ganar las próximas elecciones en la ciudad de Buenos Aires. No tengo ninguna duda, porque son efectivamente lo mismo. Como son lo mismo muchas de las personas que están por abajo de sus estructuras. Ojo que si Milei sale segundo sería toda una señal, digamos, yo creo que no va a pasar. Yo creo que no va a pasar. Pero lo que te estoy diciendo es que independientemente de cómo salgan ellos, la construcción. A ver, hoy Milei y Esper le fijan la agenda a Juntos por el Cambio. De hecho, la discusión de ayer en el Congreso, si era más conveniente darle una ley a la gente para que tenga herramientas para votar, mejor dicho, para comprar, para consumir, digamos, por la ley de etiquetado frontal, o si lo que convenía era quitarle al Frente de Todos la posibilidad de juntar quórum, es una lógica que se construye sobre la posición más extrema de la derecha. El radicalismo, te puedo asegurar, como sectores también progresistas o por lo menos más racionales del PRO, que no estaban de acuerdo con eso, porque hay algo que no sé si se dijo hasta acá, que en el Senado votaron a favor de esa ley. No, lo contamos y el diputado Juan Manuel López, que es un diputado muy cercano a Elisa Carrió, dijo que esa ley se va a votar y que la van a acompañar y que quieren que se convierta en ley el etiquetado frontal. Mejor. Tuvo 64 votos en el Senado, claro, más de los 2/3. Bueno, ¿por qué no la votaron en el Congreso? No la votaron básicamente porque es que quieren marcar distintos tiempos. Pero estaban jugando a ver quién era más opositor. Hubo 2 diputados de Juntos por el Cambio que bajaron. Del radicalismo. De Cobos, ¿no? Sí. De Mendoza. Leandro Santoro, gracias. Gracias por la invitación. Muy amable como siempre. Bueno, ya está Lucía Ugarte en Miami. Lucía, gracias como siempre. Esperamos un segundito que tengo que ir a la tanda y cuando volvemos contamos un poquito cómo están los precios para, ahora que se van a abrir las fronteras en Argentina, cómo están los precios para el que viene, claro, para el que viene del exterior a la Argentina con dólares y para los argentinos que van al exterior, en este caso en Miami, van a ver las diferencias abismales de precios que hay con el dólar a 180 pesos. Vamos volando la tanda y ya volvemos, no te vayas. Brevemente, Carlos, acaba de tuitear Cristina. Así es, tiene relación con el ingeniero Mauricio Macri, el tuit de ahí lo tenemos, de la ex presidenta de la Nación, actual vicepresidenta. No llego a leer. Mauricio Macri anunció que dará clases en Estados Unidos en medio de la polémica por su situación judicial. Es una nota de Infobae. Claro. ¿Y qué pone Cristina? La verdad, ahora sí, mirá, me agrandaron la letra. No sé si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la justicia. Esto seguramente tiene que ver con la carta que acabamos de dar como primicia que Patricia Bullrich le mandó al juez que interviene en esta causa por supuesto espionaje ilegal de Mauricio Macri a los familiares de Lara San Juan, de alguna manera politizando una situación judicial del expresidente Macri. Claro, porque el juez le prohibió la salida del país a Macri, pero Macri está en Miami, digamos. Exacto, pero fíjate que la que contesta en calidad de politizar toda la cuestión es la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Bueno, está Lucía Ugarte en Estados Unidos. Gracias, Lucía, por atendernos como siempre. Lucía, bueno, contanos un poquito. Yo decía, con el dólar a 180 se abren las fronteras en la Argentina. A partir del 1 de noviembre pueden venir todos los extranjeros que quieran con vacunación completa.
Y está el interrogante, bueno, ¿cuánto van a venir acá a gastar a la Argentina, que con el dólar a 180 les sale todo regalado? ¿Y cuántos argentinos adicionales van a ir a, no sé, a Miami, que con el dólar a 180 les sale carísimo? Y también decíamos, ojo que todo el tema de la gastronomía acá en la Argentina, a los argentinos que ganamos en pesos nos sale carísimo los restaurantes, pero para el que viene con dólares le sale regalado. ¿Qué estuviste sondeando ahí en Miami? Bueno, estuvimos con la producción comparando cuánto sale comer la típica comida argentina, ¿no? ¿Qué queremos? Milanesas, matambre a la pizza, pollo deshuesado. Y la verdad estamos, bueno, de hecho estamos enfrente de uno de los restaurantes argentinos más conocidos de Miami y pusimos a ver los precios, ¿no? Ahí pudimos ver las milanesas napolitanas con papas fritas en Buenos Aires sale 1.690 pesos y en Miami 25 dólares, que serían unos 4.500 pesos. La verdad que se nota la diferencia del aumento, ¿no, Maxi? 3 veces más caro. Sí. Lo mismo, a ver, está interesante ese cuadro. Hay precios peores. Bueno, el matambre a la pizza tenemos en Buenos Aires a 860 pesos promedio. Aquí mismo también lo encontramos a 25 dólares. También 4.500 pesos. El pollo deshuesado, 1.200 pesos. Aquí 26 dólares. Es que por menos de ese valor, la verdad, en un restaurante, no estamos haciendo las aclaraciones, sentarte a comer en un lugar donde hay comida argentina, está estos valores. Tenemos también, bueno, lo más doloroso, a ver si siguen las placas. Hay precios más todavía. Eso es en Miami. Mira, Eso es Miami, un restaurante que es un restaurante de lujo, un restaurante normal. ¿Cómo es es un restaurante comparable con los precios que está mostrando acá? Sí, es un restaurante mediano, no es de lujo, No es de lujo. de Buenos, o sea, que se llama Baires. Sí. Es obviamente inspirado en Buenos Aires y tiene todos los platos típicos que nos gustan a los argentinos. Por eso vinimos a comparar directamente acá. Es una zona así de alto poder adquisitivo, pero no es el más lujoso de Miami. Estamos en un lugar medio bien. Obviamente, en el supermercado, quiero aclarar, el pollo sale 8 dólares. Uno puede comprar el pollo en el supermercado y comerlo en casa. Estamos comparando ir a comer afuera. Te voy a tirar un tip que los argentinos que viajen me van a amar cuando terminemos la comparativa. Ahora vamos a ver los bifes. Mira, te morís. El bife de chorizo en Buenos Aires está 1.620 pesos y en Miami 39 dólares, sin acompañamiento. No, sí, 7.000 pesos un bife de chorizo, digamos, impresionante. Sí. Acá puedes conseguir un bifecito de chorizo en algún lugar, en una parrillita, 1.200, 1.300. Sí, ¿no? 1.500. Pero bueno, Estamos, pero comparando los valores de la noche, viste que siempre terminas en diferencia, la Claro. cena del almuerzo. Pero mirá, la Almuerzo diferencia, por ahí, la diferencia de precios son impresionantes, claro. Sí, el bife de lomo, mira, 1.640 pesos en Buenos Aires, 42 dólares, 7.560 pesos en Miami. El ojo de bife, 1.300 y aquí 42 dólares, 7.560. El pescado, el salmón rosado, 1.200 pesos en Buenos Aires y aquí 30 dólares con un arrocito, un acompañamiento, que sería 5.400 pesos. La verdad que los valores son altos. Y en los postres, mira, ahí tenemos acompañamientos. Los acompañamientos tenemos en Buenos Aires la ensalada, 350 pesos aproximadamente, y en Miami 15 dólares, que serían 2.700 pesos una ensalada típica. Una ensalada. Duele. 2.700 pesos, sí. Sí, y la ensalada César ya también de 14 dólares, 2.520 pesos. La porción de papas fritas, 300 pesos en Argentina. Aquí 5 dólares, eso más económico para los chicos, pero bueno, son 900 pesos. Y La los oferta. postres. La papa frita es la oferta, comparando mirá, la diferencia de pasta. las otras diferencias. Sí, tenemos la pasta también. La pasta en Buenos Aires, un españete a la boloñesa, un plato típico rico, está 680 pesos. Aquí lo tenemos a 20 dólares aproximadamente, que serían 3.600 pesos. Miren la diferencia de la pasta, eso es enorme. No, Después tenemos... la diferencia son, sí, está contando los ravioles, los sorrentinos, la pasta es una diferencia, pero impresionante también en comer afuera. Ahí me enviaban un mensajito, alguien que me decía que en un Whole Food, que es como un supermercado de comidas ahí en Miami, una porción de pizza, son esas pizzas enormes, ¿no? Gigantes, una porción de pizza 14 dólares. O sea que estamos hablando... es que, a ver, pará. Estamos hablando de 2.500 pesos una porción de pizza gigante, que poner son 3 porciones de pizza argentina, digamos, pero 2.500 pesos. Pero tenemos que hacer salvedades, Maxi, porque sabés que este programa lo ven muchísimos argentinos en Miami y familiares de argentinos allá, y lo primero que nos van a decir son precios caros. Estamos hablando de este restaurante puntualmente, comparando comida argentina. Obviamente, si uno va a un supermercado más popular, puede conseguir alternativas más económicas o una pizza congelada
por ahí a 8 dólares y la congelas en tu casa. Whole Foods también es un supermercado de natural, un poquito más caro. Sí. Hay que aclararlo porque después nos matan en la red, hay que aclarar todo. Está bien, está bien. Bueno, con la pasta, bueno, ahí vimos que era uno de los más, también las diferencias más grandes. Los ravioles de ricota. Sí, enorme las diferencias. Lucía, vos estás viendo que con el tema de apertura de fronteras, claro, la pregunta es si van a venir los extranjeros a la Argentina. Claramente le sale todo regalado, con el dólar a 180 pesos, obviamente si traen dólar billete, ¿no? Para comprar ahí, vender los dólares en el tipo de cambio blue o cambiarlos directamente en los comercios, ¿no? Sí, la verdad que todos los extranjeros están esperando arduamente que se regularicen los vuelos para poder ir a Argentina, porque les conviene obviamente el estilo de vida que pueden llegar a tener con la mitad de lo que pueden llegar a gastar en su ciudad natal o en Argentina, ¿no? En las distintas provincias tenemos un país espectacular y los precios, la verdad, que hoy están competitivos para la persona que viene con dólares, ¿no? A Argentina. Pero te tengo que tirar algo que es fundamental, Maxi. Bueno, ahí el postre nos faltaba nada más. Bueno, ¿me querés dar el postre? Bueno, mostrame, a ver. Sí, el postre. Ahí está. Pero después del postre hay otro postre extra que te voy a aclarar. Sí. Bueno, mira, el flan con dulce de leche o crema, 280 pesos en Buenos Aires. En Miami, 10 dólares. No está tan mal, pero bueno, si lo pasamos a pesos, 1.800 pesos. El tiramisú, 480, en Miami, 12 dólares, que serían 2.160 pesos. Y el helado, 300 pesos, que serían aquí 10 dólares, que serían 1.800 pesos. 1.800 pesos, un flan con dulce de leche. Mira, te reís porque ya te duele. Pero te voy a dar algunas salvedades que te va a doler un poquito más. Y este tip que escuchen todos los que están del otro lado. Cuando uno termina la cuenta, por lo menos aquí en el estado de la Florida y en Nueva York también, a veces el tip está incluido. El tip que esto hay que estar por favor muy atento, es el 18% en el estado de la Florida, y entonces uno automáticamente firma y ya está incluido. ¿Y qué pasa? Primero que es muy alto, ¿no? Que sumale a todo lo que estás gastando un 18% que sí o sí tenés que dejar. La propina, la famosa propina, ya está incluida. Pero a veces te viene la máquina para firmar de la tarjeta o el tiquecito que uno tiene que firmar y no te diste cuenta que estaba incluido el tip. Entonces pones 18% o la máquina te da opciones. 18, 25 y 36. Entonces terminás pagando a veces un 36% de propinas y no te diste cuenta. Esto me pasó muchas veces, así que es un llamado a la solidaridad. Aparte, podemos hacer la comparación con McDonald's o con las cajas o con Burger King y demás, pero sacando las casas de comida rápida, que de todas maneras en dólares están, esto tiene que ver obviamente con el dólar recontra alto libre en la Argentina, pero comer en Miami, en un restaurante, 4 personas, puede estar 100 dólares, es decir, estamos hablando de 18.000 pesos, y después sobre eso tenés que poner una propina que es obligatoria del 15-20%. Estamos hablando de tener que poner otros 3.000 pesos de propina. En una comida para... O 3.500 de propina. Si estás distraído, vos firmaste y hiciste un 18 extra. Entonces sumás los 2,18 y te dejaste un 36% de propina. Esto, por favor, estén atentos cuando viajan porque el argentino no está acostumbrado a este 18% que está obligatorio en esta ciudad. Y un tema más, aquí en los Estados Unidos, para que sepas, en Miami específicamente, se aumentó a 10 dólares la hora el pago. Tampoco se crean que todos los americanos tienen este poder adquisitivo, ¿no? Hay que trabajar mucho para poder salir a comer afuera. Lucía, gracias, impecable como siempre desde ahí, desde Miami. Disfrutá ahora un buen almorcito por ahí, qué sé yo, la verdad que... voy al súper, me parece. Vas a ir a Whole Foods, a la turista. Gracias, Lucía, muy amable como siempre. Lucía Ugarte desde Miami. Sí, ¿qué está pasando en este momento? Vamos con esta información. Reacción del mercado cambiario el día después de las medidas. El paralelo 187 pesos, 2 pesos por encima del día de ayer. Y el contado con liqui regulado 175. Hay muy pocas operaciones, muy pocas, prácticamente el mismo valor de ayer. Y los dólares libres entre 191 y 194. Ahí también tenés entre 2 y 3 pesos por encima al cierre de ayer. Lo que veníamos contando, más allá de un día, 2 días, que esto te pueda estabilizar mínimamente la cosa y cuidar los dólares del Banco Central, todo va a presionar hacia arriba la brecha cambiaria de todos los dólares y también del dólar blue, ¿no? Que está en 187 pesos ahora. Nos vamos, ya está llegando Paulo Vilouta, nos reencontramos mañana. Chao, pasen bien.